son 3 décadas de destierro y desunión. 30 años de duro exilio, extranjero domicilio. Qué pena de son que canta, errante generación. Saludos amigos de Cuba y su historia, parte de la programación en español de la WLRN, Canal 17, Televisión Pública. Mi nombre es Alberto Müller y hoy estamos en el último programa del año. Acaba de pasar Navidad, las fiestas navideñas, el nacimiento del Hijo de Dios para los creyentes. Y hoy Cuba y su historia quiere hacer, yo diría está obligada a hacer un análisis del año 2024 en Cuba, que termina con este programa, termina en estas horas. Triste terminar el de Cuba en el 2024. Y para ese análisis, pues tenemos invitado a un analista, a un periodista, me refiero a Antonio Rodiles, buen amigo, y un hombre que yo respeto muchísimo porque es de esos analistas que saben lo que es la importancia de la objetividad, el balance, el respeto. No es un analista que toma partido, es un analista que se acerca al acontecimiento para compartirlo, para analizarlo con paciencia, con racionalidad y por supuesto con justicia. Bienvenido a Cuba y su historia, Antonio. Bueno, gracias, Müller, y sobre todo por esa presentación. Me honras con esa presentación. Bueno, es que un programa como este es un programa triste, porque estamos recorriendo una Cuba que colapsa, una Cuba que se muere y luce muy, muy fuerte, pero es así. Y entonces estuve analizando con Maite Rodríguez, la viceproductora de este programa, y al final salió Antonio Rodiles. Mira, Müller, parte de lo triste es que siempre en este periodo del año uno hace un recuento también personal y familiar. Claro. Y las reuniones que se organizan siempre tienen una gran carga familiar. La familia cubana está destrozada. Sí. Está destrozada dentro de la isla y está destrozada fuera de la isla. Cuando acá en la diáspora, en el exilio, yo converso con muchas personas, me cuentan muchísimos la tristeza de que incluso están afrontando separaciones de padres e hijos, de hermanos, de la familia entera. Se ha visto afectada por este proceso ya de 66 años y realmente lo peor de todo es que todavía no vemos claramente cuál va a ser el desenlace y los últimos años han sido terriblemente duros, ¿no? Bueno, lo peor de todo es que el país se muere. O sea, cuando tú ves un país como Cuba que va colapsando, que no tiene ni siquiera azúcar para endulzar las tardes. Sin azúcar no hay país. Y sin azúcar no hay país, pero además tiene otras cosas que son terribles, como la higiene. O sea, Cuba es un basurero, en el sentido que por todas las ciudades que tú pases, tienes la basura acumulada. No el escombro de los colapsos de las construcciones. Sí. Y después, al final de todo, tienes algo que, aunque al final yo creo que Cuba lo supera, mientras esté el régimen autoritario y comunista, vamos a seguir viendo maltratos, tortura, sobre todo el maltrato a la mujer cubana. Cuando tú ves todo eso, tú dices, Dios mío, qué cuadro tan triste el de Cuba, ¿no? O sea, no hay una lucecita que sale o que salga por el horizonte para alegrarnos el momento. No la hay, lamentablemente no la hay. No, el 2024 sin duda ha sido un año que ha enfatizado y ha remarcado ese desastre del que tú estás hablando. Sí. Recuerdo que hace unos meses hicimos un programa con los famosos apagones y todavía no sabíamos que iba a ser peor. Sí. Yo no sé cuántos países han tenido esa situación, pero yo creo que muy pocos han tenido la situación de no tener un kilowatt circulando por... A oscuras todo exactamente, el país. Eso es realmente un récord nefasto, el del régimen cubano, y ya no lo ha tenido una sola vez, ya lo ha tenido varias veces, como ellos le llaman, una desconexión del sistema, porque aparte el eufemismo siempre es del sistema electroenergético nacional. Por Dios, ¿cuál sistema? Sí. Entonces eso es lo que estamos viviendo sin duda. Esto parece, yo diría, parece un juego de falsedades, o como decimos en español, parece una coña.
O sea, una palabra muy gráfica, ¿no? Cuando tú ves, por ejemplo, a la esposa del presidente, un país que no tiene nada, con carteras de lujo que se compran en las grandes tiendas, carteras que valen 4, 5, 10 mil dólares. Dice, pero ¿cómo es eso? O sea, ¿cómo este país se permite tener un presidente y una supuesta primera dama? Bueno, un llamado presidente. Sí, un mal llamado presidente. Yo diría hasta peor que Orticón, ¿no? O sea, realmente el hombre, este individuo es una persona sin ningún tipo de capacidad, sin ningún tipo de gracia. Orticón tenía la capacidad jurídica. No, y por lo menos con otra, Sí. con otra figura, con otra preparación y demás. O sea, este individuo realmente es un desastre. Y evidentemente cada día que pasa queda por todas partes en evidencia que no tiene ningún mando, o sea, Sí. o sea, Si yo realmente... te hiciera una pregunta, Rodiles, en tu visión, ¿qué es lo peor? ¿Qué es lo peor de esa Cuba que se muere, que colapsa, que apenas tiene para sobrevivir, para alimentarse, para endulzarse porque no tiene azúcar? ¿Qué es lo peor? Yo diría que es la trituración del individuo y de la familia y de la sociedad. Yo creo que un periodo tan prolongado que lo pegaría a lo que ha venido ocurriendo, bueno, siempre, pero en especial ya de los 90 para acá, ha sido una trituración permanente y en los últimos tiempos la estampida, estamos hablando de que casi ya se roza 1 millón de personas desde que se abrieron las fronteras después del coronavirus. Eso es cifras oficiales, hay que ver realmente cuáles son las cifras reales de todas las personas que han escapado de la isla. Sí, se calcula muy cerca de los 2 millones ya Sí, fuera. o sea, porque evidentemente no es solamente a Estados Unidos. Hay un grupo de personas que ha llegado a Estados Unidos, pero hay otros muchos que no están desperdigados por todas partes, ¿no? Entonces, yo creo que el daño social que ha hecho ese sistema en 66 años es terrible. Es terrible y eso no hay ni cómo contabilizarlo realmente. Sí, sería un poco como dice Dagoberto, el daño antropológico. Yo diría que ya es un daño antropológico, cultural, es todo. El individuo en sí y la cubanía está rota. Y también quisiera agregar, Müller, que es también lamentable que nosotros no hayamos tenido la capacidad desde el exterior articularnos mucho más para hacer frente a eso que está ocurriendo. Yo creo que el 2024 no lo clasificaría solamente por la hecatombe del régimen. Eso ya no sorprende. Yo creo que eso no sorprende. Y lamentablemente sabemos que da para más. Sí. O sea, ese sistema, con todo lo que ha hecho durante tantos años, uno está consciente, y es penoso y lamentable, pero uno está consciente que ellos no tienen límite. Yo diría que el 2024 también está marcado por la incapacidad que hemos tenido nosotros para hacer frente a esa situación. Todas las esperanzas se ponen en escenarios políticos como ahora la llegada de Trump, qué medidas va a tomar o qué no, pero no vemos en todo esto un plan, una estrategia, algo de nosotros los cubanos que diga, bueno, frente a esa hecatombe tenemos esto. Claro, pero tú mismo explicaste ya eso, cuando hablas del daño que este sistema de más de 6 décadas ha producido en el cubano. Yo creo que sí, hay una quiebra interior de la moralidad, de la esperanza, de la existencialidad. Ese daño explica, yo creo, lo que tú acabas de decir. Müller, yo creo que somos suficientes ya quienes desde el exterior podemos articularnos y tenemos la preparación, el conocimiento, la experiencia para decir vamos a hacer algo de esta forma, vamos a movernos de esta forma y que aquello por supuesto va a seguir como te decía, pero lo que a mí me preocupa es que no existe esa articulación y eso le sigue dando al régimen la capacidad de permanecer. Y cada día que permanece es cada día que destruye la nación en su conjunto. Es un daño mayor. Y cuando digo la nación, no es solamente lo que está dentro de la isla, lo que estamos en el exterior. Hay que, cada vez que uno habla con personas acá en la diáspora y
hablan del dolor que tienen, de que están trabajando para personas humildes, me refiero, que están trabajando para enviar un poco de comida, para enviar algo para que su gente pueda sobrevivir y demás, y uno ve que no existe una alternativa para frenar eso. Eso a mí en lo particular me causa un gran dolor, porque digo, ahora, ¿qué nos ha pasado? Sí, yo quería un poco, frente a ese cuadro, que yo coincido plenamente con ese cuadro, o sea, es un cuadro de colapso, de muerte, de carencia total de esperanza. Yo quería poner algo positivo, ¿no? Porque la historia a veces es muy sorpresiva. Y tú me vas a decir, no, pero son casos distintos. Claro que son casos distintos, pero acabamos de ver al régimen sirio de los Assad, con el apoyo ruso, caerse en 11 días. Salieron de Alepo, en el norte de Siria, llegaron a Damasco, y el dictador, como casi todos los dictadores, cuando le llegó el momento, se acobardan y está en Moscú. O sea, se fue para Rusia, huyó a Rusia. O sea, el fenómeno de Siria, por supuesto que no tiene elementos muy parecidos al de Cuba. Pero si a eso le sumas, por ejemplo, la caída del muro de Berlín, donde el pueblo alemán se alzó, tumbó la muralla, se unificó en contra de la opinión del mundo. El mundo no quería a una Alemania unificada porque le tenía miedo. Sin embargo, los alemanes se unificaron. Cuando tú ves algunos acontecimientos como estos, por supuesto hay más, pudiéramos hablar de otros acontecimientos, tú dices, la historia siempre tiene reservas sorpresivas. Tú me dirás, no, pero eso es un eufemismo. No, no es un eufemismo, pero esa es la pregunta. No hay posibilidad de que en Cuba ocurra algo sorpresivo y aquello se vaya a pique y venga una nueva Cuba. No, yo creo que los imponderables para las personas que les gusta el pensamiento científico duro o la mano de Dios para los que les gusta el tema religioso siempre está presente. Eso es innegable, Müller. El tema es que, como también dice el refrán, a Dios rogando y con el mazo dando, sí. A esta altura nosotros tendríamos que tener algo mucho mejor montado para hacer presión al régimen y sobre todo para el día que ese sistema no esté, poder reemplazar a aquello y poder hacer que el país funcione y no sea un vacío total más allá de lo que está ahora. Más allá de lo actual. Entonces, el punto es que eso no lo tenemos. Y a diferencia, por ejemplo, del caso que tú me citabas de Siria, hubo un enfrentamiento crudo, muy crudo, durante más de una década. Sí. Y los enemigos estaban ahí con capacidad y una fuerza que en los últimos tiempos fue equiparándose con la fuerza del régimen de Al-Assad. En el caso del bloque comunista, no se puede perder de vista que quien sostenía ese bloque entero era la Unión Soviética, y en un momento determinado Mikhail Gorbachev, a diferencia de lo que pasó en China con Deng Xiaoping, dijo, arréglanse ustedes que yo me salgo y no cuenten con mis tanques para sostenerse. No. Eso fue fundamental. Entonces, en el caso de Cuba, ¿tenemos una fuerza equiparable al régimen, a la tiranía? No la tenemos. Entonces, de que puede ocurrir algo, puede ocurrir como siempre, pero no tenemos ahora mismo las condiciones. Y lo que a mí me preocupa es que todo el tiempo se siga poniendo expectativas, y en mi opinión falsas expectativas, en que algo mágico como la lotería va a ocurrir. Y lamentablemente como país no es muy común ganarse la lotería, ¿no? Entonces me preocuparía mucho más, Müller, porque arranque una discusión seria de frente a este escenario donde el régimen está colapsando, porque el resumen del 24, si tuviera que hacerlo en una palabra, es hecatombe, es colapso, es desastre y muerte, incluso muerte violenta, porque vimos cómo mataron a un pobre muchacho a golpes en una cárcel. Sí. Entonces, ¿qué estamos teniendo nosotros? Tenemos que confiar exclusivamente en que aparezca un Donald Trump y entonces, como se dice, tenga mano dura. Yo creo que eso es muy pobre. Es un razonamiento muy pobre de nosotros como nación. Bueno, amigos de Cuba Su Historia, para los que han sintonizado tarde, estamos en el último programa del año. Ya el 2025 comienza en unas horas y tenemos con nosotros a Antonio Rodiles, un analista político que además yo aprecio mucho, pues somos amigos hace muchos años, pero aprecio mucho su análisis. Efectivamente, él acaba de decir en el
final de la primera etapa del programa, que Cuba está colapsada, Cuba está muriéndose. Y eso lo decimos con una profunda tristeza, porque cuando hablamos de Cuba, ahí están los cubanos y nosotros somos cubanos, ¿no? Sin embargo, hay una cosa que yo al final intenté poner un acento de esperanza, ¿no? Y por supuesto él, como buen analista, lo refutó en el sentido de, bueno, sí, siempre hay una esperanza, siempre puede venir algo distinto. Pero sí hay algo que yo quería empezar esta segunda parte, Rodilí, con algo que tú acabas de decir. O sea, el régimen está muerto. O sea, el régimen está colapsado. Ellos, si nosotros tenemos pocas fuerzas para avisorar lo que puede venir, el régimen comunista de Cuba tiene menos. O sea, el régimen Cuba comunista no sabe qué hacer con su colapso. Y frente a eso, pues por supuesto, puede ocurrir cualquier cosa. O sea, te dejo esta reflexión porque quisiera oír la tuya. Mira, Müller, es como un paciente que está en terapia intensiva, pero no hay quien vaya y lo desconecte. Esa es la realidad que estamos teniendo en Cuba. Tenemos que desconectar a ese sistema. El potencial para hacerlo, sí lo tenemos, claro que sí. Yo diría que, por supuesto, dentro de Cuba todavía hay capital humano, porque eso es imposible que un sistema lo acabe. Y, por ejemplo, el 11 de julio fue una prueba irrefutable a todos aquellos que decían que el cubano era carnero, que no respondía, que estaba acabado. Ahí está parte de lo que tú estás hablando. Exactamente. Ese día, todos esos argumentos se fueron al piso. Pero no hubo un apoyo, no hubo una contrafuerza para que el pueblo pudiera hacer frente Patria y Vida. Pudiera hacer frente a toda esa embestida del régimen. Ahora, también hay otro elemento en esta ecuación que tiene que jugar un papel fundamental, y es el exilio. Entonces, esa es la Cuba de hoy, que estamos viendo ahí. Esa es la Cuba de hoy, viviéndose Yuri en una de las protestas. Ese fue el Día de los Derechos Humanos. En diciembre, esto debe haber sido 2014, 2015, por ahí estamos hablando. Entonces, hay otro elemento fundamental que es el exilio. Aquí tienes otro elemento importante. Ajá. Sí, un gran basurero es el país. Sí. Y ese basurero está bastante modesto. No, este es pequeño. Ese es pequeño. Ese es bastante modesto. Te decía, Müller, que el otro elemento fundamental en esta ecuación es el exilio. Y yo creo, y aprovecho tu programa para hacer un llamado a que se empiece a analizar cómo se puede jugar parte en ese futuro. Porque, como te decía... Esa es la última foto de... No sé, yo creo esa es anterior. Eso fue una huelga que hicieron allá en Unpacu y hace unos años atrás. Yo todavía me pregunto por qué no lo han matado, porque lo han llevado... No, yo no creo que el régimen va a matar. El régimen sencillamente tiene un grupo de personas para canjear como rehenes, que es lo que ha hecho durante años, ¿no? En el razonamiento que iba, Müller, te decía que si desde el exilio no existe realmente una articulación, bueno, le seguimos regalando tiempo al régimen. Posibilidad de hacerla, la articulación, posibilidad de un plan, hay muchas. Y hay que ver Miami. Claro. O sea, Miami es una ciudad con un empuje económico tremendo, y detrás de todo ese empuje económico hay una gran parte que es cubana. Hay de otros países y demás, porque ya Miami se ha convertido en una gran urbe, ¿no? Claro. Pero dentro de ese grupo, ¿dónde está realmente el trabajo, el interés, la armazón de todo ese sector cubano para pensar en terminar con el régimen y después reconstrucción de la isla? Eso yo no lo veo por ninguna parte, Müller, y me parece, sí, eso no se ve. Me parece que es sencillamente lo que le regala cada día al régimen cubano. Sin embargo, tú dijiste algo en este principio de la segunda parte del programa, y ese pudiera ser un elemento, ¿no? Tú decías, todavía quedan reservas en Cuba. Claro que quedan reservas morales. Claro que quedan. El grupo de intelectuales, algunos disidentes, la mujer cubana, la propia prisión cubana que está saturada de abusos, de asesinatos, es una reserva. O sea, la mujer cubana... La gente, Müller, el propio carácter de resistir de la gente. Claro. Cuando el régimen cada día lo pone peor, y por eso te decía, a nivel incluso de pueblo, tú ves la tremenda conexión de personas tratando de ayudar a sus familiares para que no perezcan en ese desastre.
Te digo, yo hablo con muchas personas acá y las personas me comentan de su dolor, de la conexión que tienen todavía con la isla, con sus seres queridos. Entonces, yo diría que todo ese capital social ahora mismo no está enrumbado en el tema político, porque sencillamente no está se ha muy hecho. adolorido ese... No se está haciendo y lamentablemente incluso en algunos momentos vemos a otros actores o a otros individuos que están canalizando eso en una dirección que uno no le ve ni pie ni cabeza. Así que me parece que el 2025 debería ante todo llevar a una discusión entre nosotros los cubanos, porque si queremos que una Cuba futura sea lo más democrática posible, se parezca lo más posible a todos los cubanos, bueno, ¿cómo aquí no vamos a tener una discusión clara y cruda de lo que se está viviendo? Yo creo que eso falta. Claro. Eso no se está dando y es urgente ante la situación que se está viviendo en el país. Bueno, es posible que eso lo veamos muy pronto, precisamente por la crisis, ¿no? O sea, que los propios cubanos de adentro y de afuera hagan un esfuerzo. Yo creo que sí, yo creo que eso lo vamos a ver. Pero los espacios no están, Müller. No, y eso es increíble. Pero a veces los espacios se abren a una velocidad supersónica. No te olvides, o sea, esperemos que ocurra. Esperemos que ocurra. Yo te voy a hacer otra comparación. La guerra hispanoamericana. Los cubanos no querían que esa vía fuese así. O sea, los cubanos tenían fuerza para lograr la independencia. Sin embargo, llegó la guerra hispanoamericana, lo cambió todo. Sin embargo, la república fue capaz después de ir superando lentamente hasta que llegó el comunismo. El comunismo volvió a dar marcha atrás. Bueno, yo diría que por ahí, por el 33, empezaron a haber ya giros que no era lo que nos hubiera convenido más. No, claro. No, el autoritarismo estuvo presente en la república desde el principio. O sea, tenemos en nuestra alma... Yo he visto algunos de tus programas excelentes con Emilio, sí, el amigo Emilio Sánchez Cartas y otros invitados tuyos analizando todo el tema de la República, que es fundamental para entendernos nosotros como nación. Sí. En Estado de SAT hicimos una serie que se llamaba Cuba República también. No, tenemos a Varela, por ejemplo, que es un cubano excepcional que se conoce poco. O sea, Varela da fórmulas de solución si nos adentramos en su pensamiento. Tenemos a Martí también, muy utilizado, muy mal utilizado Martí, con excepción por Dios, de algunos estudiosos como Emilio y otros, Orlando, González Esteban. O sea, hay algunos cubanos que sí han logrado poner a Martí en su dimensión. Martí, el pensamiento de Martí va a ayudar en esta crisis, para superar esta crisis, el pensamiento de Varela. No, hay que ir a nuestro cimiento. Claro. Porque estamos, como te decíamos, desarraigados, desencajados también estamos como nación, ¿no? Sí, eso es evidente. Esa es una observación que obviamente hay que aceptar también con tristeza, ¿no? O sea, es un país muy dañado moralmente, antropológicamente muy dañado. Y ese es el comunismo. Pero eso pasó, o sea, eso pasó en Hungría también, pasó en Checoslovaquia, pasó. El mundo comunista, o sea, el comunismo es una doctrina extraña, agresiva, yo diría hasta asesina. O sea, maligna. Maligna. Entonces el comunismo desarticula mucho al ser humano. Sin embargo, hemos visto a Hungría, hemos visto países como Checoslovaquia, hemos visto, en fin, cómo han sido capaces esos países, Rumanía, se han ido recuperando lentamente con mucho dolor y con mucho sacrificio. Yo pienso que eso puede pasar en Cuba, Rodríguez. Sin duda, pero como te decía Müller, hay que pensar más en la nación y sobre todo desde donde se puede pensar, que es desde el exterior. El nivel de precariedad con el que se está viviendo al interior de la isla no da para que las personas puedan estar pensando mucho. La gente tiene que sobrevivir el día a día, tiene que poner toda su energía y todo su foco en cómo va a sostenerse y cómo va a sostener la familia. Entonces me parece que en ese sentido, y por eso te mencionaba que este fin y esta conclusión que estamos mencionando del 2024 debe ser el estímulo para decir en el 2025 hay que comenzar a pensar en serio qué va a pasar con nuestra nación. Sí. Y en ese sentido me parece que el primer paso es que tiene que abrirse una discusión y un debate serio, crudo, porque la situación es cruda, y debe ocurrir en diversos medios de comunicación y en diversos ámbitos acá de la diáspora, porque bueno, de lo contrario... Su historia, ahí tienen por parte de Rodiles una idea, una sugerencia, o sea, ¿cómo vamos a discutir la solución de Cuba? ¿Por qué vía la vamos a discutir? Bueno, tenemos en estos momentos
algunos elementos, por supuesto, no son decisivos, pero sí tenemos algunos elementos. Tenemos un nuevo gobierno americano que arranca con un ministro de Estado que es cubano. No quiere decir que sea la solución, pero bueno, puede ayudar a la solución. Y por supuesto, Cuba tiene toda una generación de intelectuales y de gente joven, tanto en el exilio como dentro de Cuba, que yo creo que son capaces de iniciar ese llamado que tú estás haciendo a evaluar todas las opciones y empezar a caminar de una forma distinta ante el colapso. Yo creo, Müller, que lo que tú mencionas evidentemente es una administración que va a tener un enfoque muy diferente al actual. Ya Trump había estado su primer periodo, vio y vivió el mismo caso de Venezuela, la propia isla. Por supuesto, ahora hay un escenario global mucho más complejo que el vivido hace 8 años atrás. Así que, por supuesto, la presencia de Rubio como secretario de Estado va a atraer el tema Cuba y el tema latinoamericano y el regional. Obligado, como tú dices, va a estar ahí. Pero me parece que, sobre todo, nosotros tenemos la responsabilidad de poner los temas en la mesa y ponerlos bien puestos. Porque yo, en lo particular, creo que durante la primera administración se cometieron errores graves que han traído por consecuencia resultados que no era lo que nosotros queríamos, ¿no? Entonces, para esta segunda vuelta, me parece que sí se necesita que los políticos que son electos, que están en puestos, también puedan interactuar y escuchar, y las discusiones, y déjame terminar ese detalle, lleve también todos los criterios de las elecciones, porque tú, por ejemplo, tienes un camino largo, una experiencia larga vivida, hay muchas personas como tú que aunque tienen años, su mente está muy lúcida, hay otras generaciones un poco más abajo, hay otras más abajo todavía. Bueno, déjame terminar porque ya el tiempo se nos acabó. Te agradezco muchísimo ese llamamiento de abrir a discutir. Le deseamos a todos los cubanos, de adentro y de afuera, que el 2025 sea un poquitico mejor, sea un poquitico menos de muerte, de colapso, de suciedad, de hambre y de apagón, que el 2025 sea un año de luz y por supuesto, y que todo se discuta a nivel humano y a nivel ético, a nivel moral, con el sentido de la libertad en nuestro corazón, y que Cuba en el 2025 sea una Cuba mejor. Gracias, Antonio. Muchísimas gracias. Felicidades para los cubanos a pesar de todo. Y dejamos el 2024 atrás. Son 3 décadas del destierro.